Yo te veo bien y te oigo bien. Vale. ¿Los demás, qué tal? Desde aquí se me oye bien, ¿no? Es que es el micro del ordenador, por eso. Bien. A ver, un segundo. Ya veo que Tengo- hasta 9, Vale, ¿no? tengo- Se pueden haber cámaras hasta 9. Vale, a ver, si queréis, para que no haya problemas de velocidad de conexión, pues el que quiera, bueno, no sé cómo vosotros lo veáis con el tema de las cámaras, en estos momentos tenemos 9 activadas. Vale, Laia ya ha dado a grabar, estupendo. Falta... Ya son las 7. Yo me desconecto por si alguien quiere hablar. Vale. Muy bien. Buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a nuestro nuevo programa en directo de Trauma entre Amigos. Estamos aquí, los colaboradores habituales. En principio ahí tenemos a Alex Santamaría. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manel y todos? ¿Cómo estáis? Es un placer estar Pues entre bien. frikis. Perdón, ¿eh? Entre frikis. De la literatura y de la medicina y de la historia, que todos somos frikis de cada una de nuestras cosas. Y nunca es un insulto ser friki, es un honor ser friki. Perdona, el ser friki es como dicen el Orange is the New Black, ¿eh? Pues lo mismo. Exacto. Luego tenemos a otra miembro de nuestro programa, Bella Lanza. Buenas tardes, Bella. Buenas tardes a todos. Lo primero es pedir, por favor, que apaguemos micros porque hay un poco de reverberación. Y luego, bueno, encantada de estar con todos vosotros y hablar de estos temas a priori tan distintos. Pero bueno, a ver qué sale, ¿no, Manel? Ahí vamos, ahí vamos. Y ahí tenemos también al cuarto miembro fijo de nuestro programa, Laia López. ¿Qué tal, Laia? Hola, Bienvenida. hola a todos. Pues encantada de estar aquí otra vez con vosotros y nada, a ver qué podemos aprender, ¿no? De historia, literatura. Yo voy a dar lo poquito que sé, pero seguro que voy a aprender muchísimo, o sea que seguro que será un gran podcast. Estupendo, muchísimas gracias, Laia. Pues bien, vamos a comenzar con el título a recordar el título del tema de hoy, de nuestro podcast, que consiste nada menos que medicina, historia y literatura. 3 temas que en principio pues tienen sus vínculos entre ellos, muy importantes unos, otros quizás no tanto, pero que vamos a descubrir que tienen cosas muy interesantes entre ellas, muy amenas y que la verdad habrán cosas que yo creo, incluso en este programa, buscando información de nuestros colaboradores, he descubierto cosas que desconocía y siendo friki aficionado según qué cosas, pues la verdad siempre gusta que estas cosas te puedan sorprender. Tenemos hoy colaboradores de cada tema. Tenemos con nosotros hoy Alfonso Bernat, que va a introducirnos en la parte histórica. Alfonso, muy bien, ahí te tenemos. Muy buenas tardes, Alfonso. ¿Tienes desactivado el audio? Conectado. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estar con vosotros. Muy bien. Ahí tenemos también con 2 estupendos pósters de la saga de Star Wars. De fondo a Alberto Penas. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias también por unirte a nosotros en esta tarde. Y tenemos el tercer colaborador que también va a tratar temas hoy es nuestro compañero y amigo Lázaro Saz. Lázaro. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Un poco asustado me tenéis, pero bueno, haremos lo que podamos. Un abrazo para todos. Estamos aquí para disfrutar, pasarlo bien, aprender cosas y olvidarlas después, las que no nos interesen. Tengámoslo claro todos. Estupendo, muy bien. Pues vamos a abrir el fuego nada menos que con la parte histórica, en la cual Alfonso, que es un apasionado historiador y conocedor de múltiples cosas que muchos de nosotros desconocemos y que, nacido en Barcelona, y que ha escrito muchos artículos, tanto de historia militar antigua y contemporánea, en diversas revistas y medios digitales, pues de España, Francia, Iberoamérica, y entre otras cosas, pues está diplomado, ¿no? por el Campus Internacional de Seguridad y Defensa de la Fundación de San Pablo.
y tiene uno de sus grandes intereses, que es la historia de la sanidad militar, que esto es uno de los grandes temas que tenemos hoy por tratar. Alfonso, ¿qué nos cuentas? Bienvenido. ¿Por dónde quieres que empecemos? Muchas gracias. Bien hallado. Pues si te parece, podríamos empezar por la historia cronológicamente. Hay un punto que es importante y en la Edad Antigua, que es de la época de los 3000 a.C. hasta la caída del Imperio Romano. En el 476, pues hay unos puntos que creo que serían muy interesantes de tratar. El primero, si os parece, pues sería la figura que supongo que todos conocéis, que es de Alejandro Magno. Alejandro Magno es un caudillo macedónico de el año 360 a.C., que cruza a la Turquía actual y conquista pues toda la Persia, toda el Irak, el Irán, todo lo que conocemos ahora con estos nombres, y llega al Himalaya. Este señor y sus ayudantes, sus compañeros, este era el nombre... Te oímos un poco entrecortado, Alfonso. Sí, este era el nombre correcto que tenían los compañeros de Alejandro. Hemos de pensar que su mentor fue Aristóteles. Pues sorprende pues, con unos temas muy singulares. Por ejemplo, voy a señalar dos, y es el crear los campamentos siempre cerca de un curso de agua, de un río, y saber perfectamente situar el campamento. En la parte de arriba era donde se recogía el agua para beber, el agua potable, y en la parte de abajo es donde abrevaban los caballos y instalaban las letrinas, por ejemplo. Imaginemos una tropa de 10.000 personas más sus ayudantes, pues lo que podía generar en este campo. Entonces este señor ya se dio cuenta que algo pasaba y jugaba a favor siempre de la corriente del río. Y luego él pensemos siempre en la época, ahora lo podemos interpretar como una cosa muy normal, pero entonces él crean una idea, y es los heridos, enfermos. El primer mensaje es no moverlos, es decir, crean en el campo de batalla, etcétera, allí mismo lo que llamaríamos ahora pues un hospitalillo, un hospital, un centro de atención. Y allí mismo trataban a los heridos, allí mismo trataban a los enfermos. Y la idea era que este campamento, entonces se fortificaba, hacía pactos con las tribus o que habían perdido o que le eran fieles para protegerlo, y estos enfermos y estos heridos se iban recuperando y paulatinamente volvían a incorporarse al ejército que estaba, pues evidentemente, más adelantado. Porque esto ciertamente era algo innovador, ¿no?, en lo que era la estructura militar de la época, que no era lo habitual. Exactamente. Esto está perfectamente documentado no solo en escritores contemporáneos, que algunos, pues evidentemente eran escritores que loaban al príncipe que los llevaba con ellos, sino yo siempre me refiero a un gran escritor, un gran historiador, que es Baum, B de Barcelona, A, M. En alemán desconozco cómo se pronuncia correctamente porque cada alemán me lo dice diferente, pero este señor, que era médico, cirujano, en el año 1923, se le ocurre viajar y hacer la ruta de Alejandro, con lo cual él en aquel momento puede aún ver construcciones, ruinas, que corresponden a los pueblos, los campamentos que crea Alejandro. Entonces, es importante porque tenemos aún, ya digo, una persona que es médico, cirujano, fue militar, nació en 1893, por tanto, le cogió la Primera Guerra Mundial, etcétera. Entonces, él pues sabía
tanto del tema militar como del tema médico de primera mano. Sin embargo, Alejandro no fue el único, ¿no?, en la antigüedad en mostrar este tipo de avances. Finalmente, el siguiente salto cuantitativo, para centrarnos en un caudillo y no pegarnos el rollo, porque cuando empiezo no separarme, es evidentemente Julio César. Porque Julio sabes César crea el mismo concepto: no mover a los heridos, no mover a los enfermos, crear un campamento permanente. Al principio podía estar simplemente vallado con los mismos palos, con lo que encontrasen para hacerlo, y si no, pues lo hacía permanente, pues con piedra. Y él tenía una idea que Alejandro la tuvo más pequeña, y es lo que nosotros ahora llamaríamos una acequia. En medio de este campamento, por el medio no, por un lateral de este campamento pasaba una acequia. Era una acequia de piedra. No estamos hablando, por ejemplo, en Alejandro era un canal. La acequia se llenaba o se nutría sobre todo de, ya que los arquitectos romanos, todos hemos visto acueductos, conocemos su habilidad para esta construcción. Esta acequia podía llegar a tener, en algunos se han encontrado, 1,5 metros de profundidad. De piedra, de roca, o sea, no de tierra. Y ahí pasaba agua limpia, agua potable. Esto que hemos visto en algunas películas, que cogen una ánfora, un barreño con sangre, cosas así, lo tiraban al suelo, esto estaba prohibido, penado. O sea, un legionario que hiciese esto le variaban, es decir, le castigaban azotándole con varas. O sea, imaginaros el cuidado que tenían en este tema. En la parte de arriba se recogía el agua, en la parte de arriba era el agua potable para beber, para lo que fuese, y en la parte de abajo de la acequia, cuando pasaba la zona del hospital, ahora nos lleno con los... Alfonso, te has muteado sin querer. Alfonso, no se te oye, hijo. Alfonso. Sigue tú, Manel. Alfonso. Sigue tú, Vale. Alfonso. Lo hemos perdido. Otra persona. Vale. Sigamos. Alfonso actividad habitual. Exactamente. Alfonso nos está hablando sobre toda una serie de... Alfonso, ¿ya estás ahí otra vez? Sí, ahora sí. Vale, no sé qué ha estupendo. pasado. Vale, nos estabas comentando sobre Julio César. ¿Cuál sería el siguiente paso que destacarías tú, digamos, sobre todo lo que serían estos avances? Es decir, porque hemos hablado de dos personajes insignes de la antigüedad que mostraban ya las primeras bases de lo que podrían ser hospitales móviles y con el objetivo de mejorar lo que es la situación higiénica, sin saber bien cuál era la base que podía favorecer, ¿no?, a la mejoría de las tropas, en este caso de los pacientes heridos. Y esto se mantuvo posteriormente durante las siguientes edades, por así decirlo, o hubo algún tipo de parada en esto, o se siguió haciendo más adelante en la Edad Media, en el Renacimiento, demás. Una vez se produce la caída del Imperio Romano, hemos de pensar que Julio César es el 50 a.C. La caída del Imperio Romano es 470 años después. Esta disciplina de sanidad militar se pierde. La primera vez que se crea un cuerpo de sanidad militar es en el año 1492 por Isabel la Católica. Después de una batalla dentro de la Guerra de Sucesión de Castilla, la batalla de Toro, hay una carnicería pues brutal, y entonces la reina pasea por el campo de batalla, se da cuenta del tema y organiza una serie de tiendas y hace que sus médicos, sus vicarios, alquimistas, por llamarlos de alguna manera, todos los que hacían potingues, que fuesen a atender a los heridos. Y entonces crea un cuerpo fijo de medicina militar para que en el momento de que haya algún caso como estas batallas
estos médicos estén allí, hayan unas tiendas donde se lleve herido, no se le deje en el suelo y se le atiende. Circunstancias de la época que estamos hablando de... Hay un salto de unos 1000 años. Nos hemos olvidado de mencionar la amplia instrumental que usaban sobre todo los romanos. Sí, he intentado compartir una imagen sin éxito. Yo lo recomiendo que alguien lo busque porque te quedas muy parado del nivel técnico que podían tener. Y ya digo, hay este salto muy importante hasta pues el año 1500. Luego se crea con esta idea, no sé si alguna vez habéis oído hablar de los tercios, que eran las tropas que iban de Italia, los tercios españoles que iban de Italia hasta Flandes. Entonces había una zona que se llamaba el Camino Español, porque a base de herencias, de acuerdos, pues iban por tierra y recorrían esos miles de kilómetros sin pasar por tierra de Francia, que siempre eran los enemigos clásicos. Y un tema importante es que creaban en esta ruta una serie de hospitales principalmente para enfermos, principalmente pues para las personas que no sé si ampollas o cuál sería la palabra correcta, después de recorrer 1000 o 1500 kilómetros, pues tenían algunos problemas y eran atendidos en estos puestos que eran fijos. Y eran muchos, ya no eran tiendas de campaña, a las de entonces, cuidado, tiendas enormes, sino que ya eran edificios de piedra. Estupendo. Y aparte de lo que ¿cuál sería el siguiente paso que comentarías como más destacable en este siguiente? ¿Dónde saltaríamos ya? ¿A qué punto crees que tendríamos que acceder ya para ver algún tipo de avance significativo a nivel médico histórico? Saltaría y mencionaría a 3 personas. Vamos a ir de menor a mayor. El primero que mencionaría es Martín Vigil, que es el médico, ahora se ha conmemorado, han hecho películas de los últimos de Filipinas. Este señor descubre la cura, no la descubre, porque él va improvisando. Hay una frase que esto, que sois muchos doctores aquí, que se crea en aquel momento, estamos en 1898, y es que era más fácil a un militar hacerlo médico que a un médico hacerlo militar. Entonces, no sé si se ve la imagen. Sí, correcto. ¿Vale? Correcto. Entonces, este señor era médico, era militar y está allí. Entonces tienen una epidemia de beriberi, que es la falta de unas... no lo tengo delante, pero no me acuerdo exactamente la enzima que es, y él experimentando con las hierbas... La vitamina B1. Exacto. Creemos, pues él, ¿no? con las verduras, con las hierbas que hay allí, consigue hacer sopas, zumos, y la tropa se cura de esta enfermedad. Él evidentemente no sabía lo que hizo, lo que sí tuvo la intuición de solucionar un problema. Él le dieron un equipo de personas y lo devolvió pues, lo mejor que pudo en las circunstancias. El siguiente salto, por la misma época, un poco antes, es Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal se le conoce por el premio Nobel, la neurología, por muchos la neurona, muchos temas, pero él era médico militar, capitán. Él es repatriado porque contrae la malaria y no quiere dejar a sus compañeros, lo que pasa es que está tan fastidiado que le obligan a retirarse. Y luego yo saltaría a bueno, yo creo que es una persona que está olvidado por la historia, que es Fidel Pagés. Fidel Pagés es un médico, aunque tiene este apellido, él es de Barbastro, aragonés, y él, no me critiquéis la forma de hablar, él descubre la técnica de la anestesia epidural. Él, de las guerras de Marruecos, ve los destrozos que hay en la tropa y cogiendo unos estudios muy básicos sobre las inyecciones de anestesia en el raquis,
él depura esta técnica y la verdad es que es la actual, con las distancias, evidentemente, anestesia epidural. Tiene una desgracia, entonces, perdón, como era un médico muy reputado, en la Primera Guerra Mundial España era neutral y él es comisionado con la Cruz Roja para atender tanto a franceses como a alemanes, y él desarrolla esta técnica. O sea, nos estás diciendo que la técnica que hoy en día se utiliza básicamente como anestesia fundamental escogida por los anestesistas de todo el mundo en cirugías de cualquier tipo prácticamente, la desarrolló él. Antes del año 14, Fidel Pallés la desarrolla, hace publicaciones que también, si tenéis tiempo, os diría que lo busquéis, publicaciones explicándolo. Aquí tengo, él curiosamente lo llamaba anestesia metamérica, no me digas por qué. Pero es el nombre que él en aquel momento le dio. Sí, por las metámeras de los nervios. Las metámeras que son afectadas por los diferentes tipos de nervios. Veía que debía haber algún tipo, ¿no?, de relación regional de afectación de anestesia según donde la administraba, ¿no?, a qué altura la podía administrar. Entonces él, en sus dibujos, tipo pues como Cajal con las neuronas, pues él en sus dibujos va explicando cómo aplicar las técnicas para, a ver, no quiero decir, claro, estáis vosotros y no quiero hablar, pero es llevarnos a la técnica pues actual de la anestesia epidural. Él tiene un problema, bueno, como un problema, claro, por llamarlo de alguna manera, y es que fallece exhausto porque le mandan de vacaciones en el año 24, porque está absolutamente exhausto. Y al regresar de vacaciones tiene un accidente de coche y fallece. Con lo cual hay un doctor italiano que rápidamente se apropia de un tal Achilles Dogliotti, que rápidamente se apropia de el descubrimiento y la técnica, ¿no? Y dice que efectivamente, que él es el mejor en este caso. Hasta que tiene la desgracia de venir en un congreso en España en el año 32, el año 35, y tiene que salir por piernas hasta que reconoce que la técnica era de Fidel Pallés 20 años. Y este es un médico, yo creo que olvidado. Permíteme, Alfonso, decir que todo aquel que esté interesado en ampliar lo que nos está explicando a través de nuestros canales de Trauma entre Amigos, puede solicitar más información, hacer preguntas sobre este tema y podemos facilitaros pues, el correo electrónico de Alfonso para que os pueda dar mayor información sobre todo. ¿No, Alfonso? Exacto. Y lo único que os animo a que os presentéis a un premio, que es el Premio Internacional Fidel Pallés, que convoca a la sanidad militar y que creo que no debéis de conocerlo muchos al respecto. Estupendo. Alfonso, por lo que estás explicando, parece ser que hasta bien llegado más o menos el siglo XIX, siglo XX, todos los avances médicos que se han hecho a nivel histórico parecen un poco ensayo y acierto o ensayo y error, ¿no? Porque no hay claramente un conocimiento o una base sobre lo que puede o no puede o por qué funciona algún tipo de tratamiento o de medida higiénica, ¿no? Te diría que sí en el caso de Martín Vigil, pero te diría que no en el caso de Fidel Pallés. Fidel Pallés coge estudios anteriores, le da poco, trabaja mucho, estudia mucho. Hombre, evidentemente supongo que las primeras pues sería cierto error, pero sí, él desarrolla la técnica y sabe. Pero ya estamos, ¿no?, en lo que sería la época contemporánea, es decir, yo me refiero a tiempo atrás, es decir, hasta 1800 prácticamente, todo lo que se hacía a nivel médico, ¿no? Parece un poquitín, vamos a ver qué funciona, no sé por qué, pero da resultado. El siglo XIX, o sea, de 1800, o sea, las guerras napoleónicas, que es lo que empieza el siglo XIX, con 1800 con Napoleón Bonaparte, Bonaparte primero y Napoleón Bonaparte después, es una absoluta carnicería total.
en la sanidad militar. Hemos de pensar que hasta la batalla de Solferino, 1843, que allí ya es terrible, hay un señor que se le ocurre que ha de crear la Cruz Roja porque aquello no se puede aguantar. Hemos de recordar la famosa frase de Wellington que dice que lo más terrible es una gran derrota, porque veía el campo de batalla y veía a los agonizar a miles a los enemigos, y decía, y lo segundo es una gran victoria, porque también estaban agonizando los suyos. Yo recuerdo fotos de la Guerra Civil Norteamericana en la cual se veían hospitales de campaña con una, aparte de lo que era propiamente la tienda de campaña, se veía una montañita de miembros cercenados, que era la única manera de poder solventar, parar a veces las hemorragias y tratar las infecciones. La Guerra Civil Norteamericana, que es una de las más cruentas que ha habido, guerras mundiales aparte, hemos de pensar que la posibilidad, o sea, había, por ejemplo, 1.000 muertos, 6.000 heridos. De estos 6.000 heridos, 5.500 en una semana estaban muertos. O sea, para que veas la carnicería, la falta de higiene, la falta de todo lo que puede haber. Y luego la purga de Benito, que se llamaba antes, que claro, cortabas el brazo, cortabas la pierna, y bueno, se sobrevivía bien y también. Hay un tema y es la cauterización, pero ya Alejandro Magno cauterizaban y sobre todo los romanos cauterizaban. O sea, tampoco en 1800 habían inventado nada. Hasta 1870, con la guerra franco-prusiana, no hay una literatura que dice, bueno, tendríamos que pensar un poco en o hacer menos guerras o hacer una guerra que dure un día, o hemos de cuidar a la gente que tenemos ahí. No puede ser. Y tú, que también has leído múltiples novelas ambientadas en conflictos históricos o de historia, ¿has visto reflejados todos estos avances médicos en estas novelas, es decir, de autores que podamos conocer? A ver, como novela, el único que yo he encontrado y que estudia y conozco personalmente el trabajo es Gisbert Khives, que tiene 2 libros de novela histórica sobre Alejandro, sobre Aníbal, y allí sí que refleja muy bien el tema de la medicina militar. El resto de novelas no entran en el que yo conozca, deben de haber miles que no conozco, no entra nunca en el sufrimiento real de los soldados que quedan en el campo de batalla a merced de las alimañas, de los saqueadores, de todo. Y que su única esperanza es poder arrastrarse hasta algún sitio que les den agua. Y si no, pues morir de miseria, de enfermedad en la tierra. Sí, porque ya sí que se suponía que podía haber algo, ¿no?, en lo que era los despojos de la guerra, que podían causar algún tipo de infección, como en los asedios, ¿no?, de la Edad Media, en la que se lanzaban las cabezas de los enemigos para infectar el agua, del agua corriente que podía abastecer una ciudad, o muertos que por la peste, que si bien no se desconocía, también acababan infectando a veces el suministro de agua, que sin saber cuál era el motivo se veía que afectaba a la población y que era una vía de llevar algo, una enfermedad, a otras personas. En concreto, uno de los temas más espectaculares es que bombardeaban con catapultas la ciudad que estaba sometida a asedio, con cadáveres, con la peste, con miles de enfermedades. Una técnica más refinada era buscar los canales subterráneos por donde llegaba el agua y envenenarla. O sea, cuidado que tampoco se cortaban un pelo. Pero bombardear cadáveres infectados, esto era habitual. Bueno, la verdad es que el tema da para horas y horas de hablar. Y yo creo, Alfonso, que como las pinceladas de entrada están muy bien. La verdad es que me gustaría invitarte a que hiciéramos un programa en Trauma entre Amigos quizás más específico, en la cual, pues, digamos, podamos tratar de una manera más amplia todos estos temas. O sea que si aceptas la invitación, quedamos para algún otro momento y hablar más extensamente. Pues con mucho gusto, muy agradecido
Agradecido a vosotros. Oye, a ver, y a todos los que están viéndonos y escuchándonos, si queréis intervenir y hacer alguna pregunta, Alfonso, tenemos aquí los micrófonos. No sé si alguien tiene alguna duda sobre lo que ha comentado, porque la verdad es que todo esto tiene su miga. De todas maneras, si no tenemos ninguna pregunta concreta, yo estaba pensando justamente en la relación que a veces podemos encontrar entre todo lo que hemos hablado y la situación literaria, es decir, lo que es el tema de las novelas. Y aquí es donde entra nuestro segundo colaborador, Lázaro, que está ahora entra en liza. Lázaro, buenas tardes. Buenas tardes a todos, chicos. Bueno, Lázaro es compañero y, sin embargo, amigo, médico traumatólogo, gran aficionado a la lectura. Y no, ¿se nos oye bien? ¿Hay reverberación? ¿Alex? ¿Se nos oye bien? Yo te digo bien. Perfecto, sigamos. Lázaro, como gran aficionado a las novelas de todo tipo, porque eres un lector ávido, que vas leyendo prácticamente desde que aprendiste el abecedario, tú has leído muchas novelas que han tratado temas de medicina, de manera directa o indirecta. Y yo sé que tú tienes tienes autores favoritos, no tan favoritos, pero sé que hay algunas novelas que has leído relacionadas con el tema médico. Y yo, por ejemplo, es decir, pues me gustaría entrar con un ejemplo inicial que es un fetiche mío también, que es Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, que Arthur Conan Doyle basó su personaje en el doctor Joseph Bell, que fue pues, un médico que fue su maestro y que le demostró, le hizo ver lo que era el método deductivo para poder, simplemente viendo una persona, poder determinar qué tipo de problemas podía tener, aparte de lo que era su biotipo, ¿no? Su situación, poder deducir por el tipo de calzado donde estaba y demás, donde había estado, la ropa, las características, el tipo de enfermedad que podía, en qué zona había estado y dónde se podía haber contagiado. Es decir, el primer caso lo tenemos en la novela de Estudio en Escarlata, donde cuando conoce al doctor Watson, sabe que él había estado luchando en Afganistán simplemente pues, por la forma en la que se movía y las lesiones que había tenido. Pero, Lázaro, yo sé que tú tienes autores que nos pueden ilustrar de forma directa o indirecta el tema médico. Cítanos alguno así, por ejemplo, que sea favorito tuyo o que hayas leído. Bueno, la verdad es que he leído bastantes novelas de médicos, de medicina, y hay varios autores, y la verdad es que cada uno de ellos enfoca la medicina de una manera distinta. Por ejemplo, Frank Slaughter, que escribía pues, sobre los años 60, 70, hablaba del tema de la medicina, pero de médicos, pero sobre todo le daba un toque de organizativo hospitalario, cómo funcionaba todo el sistema hospitalario, las intrigas que había entre los médicos y otros. Otro, por ejemplo, que era Robin Cook, le daba ya ese matiz misterioso, patología de real, patología imaginaria, patología futurística, pero de patología. Noah Gordon, que es también un gran autor, hablaba sobre todo de lo que era la vida social del médico. Por ejemplo, en el médico, pues en el libro del médico, quiero decir, habla de cómo era la vida social del médico en Gran Bretaña, luego cuando se traslada a Persia y consigue hablar con Avicena. Otro, digamos, el siguiente libro que era Shaman, habla de la vida del médico en el oeste americano a principios del siglo XIX. Luego está, por ejemplo, Michael Crichton, que es el típico autor que antes de escribir realmente se entera del tema. Y partes de que parecen tratados de medicina. Por ejemplo, hace poco el libro de la amenaza de Andrómeda, que pone los analíticas que hacen a los astronautas, pues que son realmente las enzimas hepáticas, el LDH, para detectar tuberculosis, espectacular. Y luego está Stephen King, que como dice su apellido, es el rey, y es capaz de llevar más ejemplos a la realidad y un poco más allá. Por ejemplo, en la trilogía de Mr. Mercedes hay un paciente que tiene un traumatismo encefálico, condición cerebral mecánica, y en esta novela
hace que un médico le dé una droga nueva al paciente y aún lo retorce más al hacer que esa droga hace que el paciente consiga conectarse con otras personas a través de la paleta de juegos. Es realmente retorcerlo y darle que es real algo que es realmente imaginativo. Por eso Stephen King es realmente pues, de King. Realmente pues eso es. Si lees muchas novelas puedes ver que se puede imaginar de varios. Y en estas novelas que tú has estado leyendo, que presentan pues diferentes temas tan diversos, ¿has encontrado que pudiera haber alguna conexión realmente con la realidad? Por ejemplo, no sé, a nivel, como tú bien has dicho, en el tema de las novelas de Robin Cook, si realmente refleja, pues tú crees que refleja técnicas actuales, alguna situación que digamos se pueda ajustar a la realidad, o más bien nos encaminaríamos hacia otro tipo de interpretación. De estos temas, Robin Cook es el que menos se acercaría a la realidad. Yo creo que el que más se acercaría sería Noah Gordon, ¿no? Que es un tipo que se estudia mucho cómo eran las costumbres sociales en la época y es el que más se aproxima a la realidad. Stephen King la retuerce, Robin Cook le da una imaginación y Frank Lauter pues habla de, bueno, es unos temas ya pasados de mediados del siglo XX, pues, con temas intrahospitalarios que, bueno, que los entiendes mejor si realmente eres médico o tienes algún tipo de hepatología, como alguno que por aquí, y puedes verlo desde otro punto de vista. Pero vamos, no sé qué más se acerca a la realidad, ¿no? Yo diría que yo me acuerdo haber leído hace ya unos años precisamente La amenaza de Andrómeda y siempre me llamó la atención mucho el hecho, pues no, es decir, de algo que ha afectado a un pueblo en el que ha provocado una serie de muertes masivas y que simplemente pues había personas que se habían salvado, 2 concretamente, ¿no? Y exactamente, un señor mayor borracho, curiosamente borracho. Exactamente, y un niño pequeño que simplemente estaba llorando, un bebé, y la carrera contra el tiempo para poder determinar concretamente qué es lo que había causado estas muertes masivas y por qué concretamente ellos se habían salvado. Y bueno, un poco, digamos que anticipaban, ¿no? Lo que serían, pues por ejemplo, infecciones masivas, es decir, lo que llamaríamos epidemias, y hoy en día tan en boga la pandemia, y la situación con las carreras contra el tiempo para poder encontrar una solución. En este aspecto, si no recuerdo mal, Michael Crichton también era médico, desgraciadamente falleció ya hace unos años, pero trataba también con gran esmero, también lógicamente en la manera norteamericana, bestseller, todo esto. También tenía otra novela, El hombre terminal, me parece recordar, que también trataba pues, sobre lo que sería la conexión, ¿no? de hombre-máquina, es decir, de hombre en coma y con me parece recordar, es decir, porque esta también ya la leí hace muchos años, y lo que serían los avances de la cibernética aplicada a los pacientes en coma. Quizás los de Robin, como tú bien dices, son un poco más como alarmistas y aparte que no sé por qué siempre pintaba al médico como un personaje conspirativo, oculto y que manipulaba también a los pacientes para conseguir sus propios objetivos. Recientemente, habiendo acabado precisamente también las novelas de Stephen King de la trilogía Bill Hodges sobre Mr. Mercedes, me llamó mucho la atención toda la trama del personaje, la posibilidad de los experimentos de neurocirugía que pudieran causar algún tipo de conexión, ¿no? Entre las personas a un nivel informático. Y la verdad es que también me parece que tenías una novela que te gustaba bastante, que era de Eric Segal, Doctores, ¿no? Pero que esta ya tiene también cierto tiempo. Sí, esta ya es del año 91, quiero recordar. Esta habla de, bueno, la verdad es que toma de bastantes puntos de vista, porque es la historia de una chica que son amigos del instituto, luego para estudiar medicina, pues explica las aventuras e historias de los exámenes incluso de cuando son estudiantes, luego ya son médicos internos, hacen la especialidad, luego pues va contando la historia de todos los compañeros que conocen, cómo van desarrollando las distintas especialidades, cómo la vida los junta, los separa, es el tema médico, el tema estudiantil, tema de patologías, tema social, tema amoroso,
pues eso, lo que es la línea vital de cada uno, cómo se cruzan y se vuelven a cruzar en distintos puntos, es muy entretenida y muy recomendable. Eric Segal, Doctores. Y en estas novelas más o menos, digamos, ambientadas en lo que sería nuestro mundo real, ¿has detectado alguna vez alguna imprecisión que llamara la atención diciendo, madre mía, este no tiene ni idea de lo que está hablando y se está lanzando a la piscina? ¿O generalmente has visto que pudiera tener, debido lógicamente a tus estudios médicos, una base medianamente sólida? Bueno, en los libros siempre se puede encontrar algunas inexactitudes, pero supongo que es para adaptarlo a que la novela pues, sea realmente una novela para leer. Las inexactitudes graves se ven seguramente, aunque no sea este el tema, en las sesiones, en las series de médicos que hay en televisión. Me llama mucho la atención, no sé si os he dado cuenta, que en esta gran serie, bueno, yo no la he visto, pero que es una gran serie de médicos que es House, que trabaja en un hospital, y el hombre es cojo de una pierna y va siempre con el bastón en el mismo lado. Los que son médicos traumatólogos de aquí saben que el bastón hay que llevarlo en el lado contrario. Sí, esto precisamente lo mencionamos. ¿No? Un médico que sabe tanto y que sabe que el bastón tiene que ir al otro lado. Bueno, por no hablar de la serie de Telecinco Hospital Central, que para mí era una serie cómica, porque era una cagada detrás de otra. Esto lo tratamos en el podcast de Trauma entre Amigos dedicado a la medicina y el cine. Destacamos algunas incongruencias o algunas, como tú bien dices, cagadas que habían tenido al intentar ilustrar el tema médico, desde ir, pues, interpretar radiografías del revés, vendajes inadecuados, uso de ortesis de forma equivocada, bueno, por no hablar de la esterilidad en quirófano, que eso también es otro tema. O cuando el cirujano ordena al anestesista qué droga y qué dosis de esa droga tiene que poner, y el anestesista asiente y la pone sin protestar. Los que sois médicos cirujanos sabéis que esto es absolutamente inimaginable. Bueno, yo creo que ahí entraríamos en el terreno de la ciencia ficción, es decir, que el anestesista no discute al cirujano lo que quiere hacer. Ya entramos en otro campo. Realmente, el mundo de la literatura actual, novelada, sobre todo me refiero ya a este tipo, yo creo que ha dado mucho de sí. Y la verdad es que ciertamente llegamos a unos temas que son apasionantes, ¿no? Es decir, porque cada vez yo creo que este tipo de tema, valga la redundancia, se están acercando un poco más, estamos saltando de lo que sería la ciencia ficción a lo que sería una ciencia cada vez más real. No sé cómo tú lo ves, Lázaro. Yo pienso que esto sería una situación así y la verdad, yo creo que ahora este tipo de novelas nos llevaría hasta nuestro tercer invitado. Alberto, ¿estás por ahí? Estoy. Alberto, bienvenido. Alberto, amigo, compañero, también gran experto en todo lo que es la ciencia ficción y todo lo que es, aparte lógicamente de la medicina, pero la relación entre la medicina y ciencia ficción futurible y alejada, ¿no? Alberto, dice, porque tratamos tú y yo temas bastante complicados para según qué mentes, ¿no? De cosas. Bueno, es que de hecho en la ciencia ficción hay un poco eso, ¿no? Está lo que a mí me gusta llamar la ciencia ficción más ciencia, ¿no? Y luego está la fantasía ficción, de alguna manera, ¿no? Realmente yo considero que la ciencia ficción estándar se basa un poquito en el futuro cercano, de alguna manera, a nivel científico incluso verosímil de vez en cuando, ¿no? Que serían unos, yo creo, 50 o unos 100 años futuro. Esto es, yo qué sé, todo lo que es el cyberpunk, todo este tipo así, incluso de alguna manera Star Trek, ¿no? Y realmente todas las distopías que hay así futuristas, ahí encontramos realmente toda la ficción con una base científica algo creíble, ¿no? Yo quizás valdría la pena, Alberto, que definieras a nuestros oyentes, a nuestros videntes, qué es el cyberpunk, en qué consiste, porque quizás no lo conozcan de entrada. Sí. Bueno, el cyberpunk es un tipo de ciencia ficción en la que realmente gira en torno a las mejoras humanas, ¿no? O sea, es la obsesión, digamos, del ser humano con mejorarse a sí mismo,
sea, toda la civilización gira en torno a ese culto, de alguna manera, al cuerpo, pero no desde un punto de vista estético, físico, sino más allá de unas constantes mejoras que llega a un punto de que realmente genera casi adicción todo esto. Entonces, ahí está un poquito más el tema Cyberpunk, va por ahí. Está basado en un tipo de literatura, una corriente de la ciencia ficción que salió en los 70 o así, es un poco tipo Blade Runner también. Entonces, es un poco eso, para que se entienda, ¿no? Es decir, lo que sería la mejora artificial del ser humano. Sí, artificial, correcto, sí, pero no siempre es una mejora artificial basada en cosas sintéticas. Muchas veces estamos hablando de mejoras artificiales con cierta base, como por ejemplo genética, ¿no? Un tipo de mejoras genéticas que realmente te permiten, desde un punto de vista de modificación biológica, pues mejorar totalmente. Esa es otra de las vías que hay, ¿no? De mejora a nivel médico en la ciencia ficción, esta más creíble, ¿no? Porque de hecho ya existen hoy en día ciertas aplicaciones, ¿no? De la modificación genética, pues aquí está llevado al extremo, totalmente. ¿Y cómo lo verías? ¿Qué ejemplos encontrarías en nuestra situación actual que pudieran acercarse quizás un poco al tema del cyberpunk? Bueno, hoy en día, así más o menos hay ciertas cosas que son, podríamos decir, los embriones, ¿no? De todo esto. Lo que acabamos de decir, la modificación genética, de todo el estudio genético es algo muy importante y que realmente esto, con décadas de estudio, se pueden llegar a aplicaciones brutales que se ven en la ciencia ficción, ¿no? Luego tenemos otro de los temas candentes que hay ahora actual, es la impresión, la bioimpresión 3D. La impresión 3D es algo que ya se está estudiando, pero está ahora mismo en un punto de vista de uso casi académico. Generan pequeños órganos fisiológicamente funcionales, pero son orgánulos, es solo para estudio, ¿no? Realmente no se puede llegar a una aplicación actual biológica de ese órgano. No se puede generar un hígado nuevo sintético que puedes aplicar a una persona. Sino porque esto es uno de los objetivos en principios, ¿no? de esta impresión 3D, ¿no? Es decir, la impresión de órganos. Absolutamente, la sustitución. Aparte, nos había hablado Alfonso también de la cauterización de los miembros, precisamente pues como una vía de evitar infecciones o de evitar sangrados. Y en la ciencia ficción parece también, ¿no?, que esta técnica... En la ciencia ficción, de hecho, lo que hay, bueno, ya hemos visto la típica espada láser, ¿no? Que corta y cauteriza inmediatamente cualquier miembro del cuerpo, ¿no? Pero sí que es verdad que existe un aparato bastante recurrente en la ciencia ficción, que es una especie sería como si fuese el bisturí láser que hay hoy en día, el bisturí eléctrico que lo que hace muchas veces es una cauterización, pero que coincide, o sea, combina la cauterización con impresión, o sea, es un sistema mínimo de que si fuese un bolígrafo, ¿no? Que lo que es imprimir y cauterizar a la vez, con lo cual realmente se acaba todo lo que es cualquier tipo de herida punzante, sangrante. Eso es, vamos, cuestión de segundos la curación de todo esto. También es verdad que a nivel de manejo de pacientes así con heridas leves o incluso enfermedades leves, lo que existe mucho es el estimulante, lo llamado vulgarmente el estimulante, ¿no? Eso en la ciencia ficción está verosímil. El estimulante no es más que un fármaco que muchas veces es una inyección de algún tipo de sustancia biológica, incluso a veces sintética, a nivel se aplican nanobots o cualquier tipo de bacterias concretas que lo que hacen realmente es hacer una curación a un ritmo sobrehumano. De hecho, lo hemos visto algunas veces en Star Trek, ¿no? Que sí. Os coge, analiza, vale, a ti te pasa no sé qué, tienes tal enfermedad, te inyecta un suerito y todo lo cura, ya está. Y has mencionado además una mina, que es precisamente la amputación de miembros a través de las heridas por sable láser, ¿no? Que en Star Wars vemos que la cantidad de amputados que debe haber en ese universo debe ser bastante amplia, sobre todo dentro de los miembros Jedi.
porque ahí no es que corten, ahí no es que perforen, ahí cortan directamente, con lo cual yo creo que uno de los puntos ahí debe ser cómo debe haber evolucionado el tema protésico en ese universo. Total. De hecho, en Star Wars, de alguna manera, las prótesis son muchas veces la mecánica, las que hay ahora, las prótesis biomecánicas que ahora se empieza, es lo que decimos, el embrión, ahí se llevan ya a la perfección, ¿no? Tú realmente, bueno, ves por ejemplo, a Vader o Anakin Skywalker, que tiene totalmente todos los miembros son protésicos y son totalmente funcionales, absolutamente, pero realmente a mí lo que... Eso es un poco ese estándar, ¿no? Realmente tienes una prótesis funcional y ya. A mí lo que me llama más la atención es que en este tipo de ciencia ficción actual del rollo cyberpunk es que llega un punto en el que las prótesis son totalmente útiles en el sentido de que generan un montón de aplicaciones y mejoras dentro del cuerpo humano que no son posibles. Es decir, yo qué sé, por ejemplo, se pueden coger y tener prótesis que lo que realmente es un acceso directo a un ordenador, por ejemplo. Tú puedes conectarte a la red de cualquier cosa. Imagínate poder conectar lo que tenemos ahora de los cables de internet, pero a través de un cable que te sale de la muñeca. Bueno, sin ir más lejos, si no me equivoco, William Gibson, ¿no? No, perdón, ¿era Wilson? No, Philip K. Dick creo que era en Johnny Mnemonic, ¿no? Que precisamente tiene unos implantes cerebrales, que eran como unos discos duros implantados a nivel cerebral, que les permitía tener como una capacidad extra de memoria para poder actuar como mensajeros, si no recuerdo mal. Totalmente, es que eso es otra de los grandes futuribles estos de la ciencia ficción, es la conexión totalmente humano-máquina, ¿no? Realmente el coger un jack, un puerto jack y poderte conectar a cualquier tipo de sistema informático y poder interactuar con ese sistema informático. Entonces, eso te da una ampliación brutal de tus capacidades, ¿no? Porque realmente puedes acceder, yo qué sé, imagínate, te implantas en un ordenador y te descargas en tu mente pues, toda la carrera de medicina, por ejemplo. Eso es efectivamente descargando, ¿no? Lo que habría hoy en día el downloading, ¿no? Descargando, pam, Matrix, ¿no? 50 gigas restantes, pam, y se acabó. Y tú has empezado, pues lo mismo, lo que decían por ahí, efectivamente, el Matrix, ¿no? Aprende todas las artes marciales habidos y por haber en una semanita. Tu Kung Fu es bueno. Alfonso, creo que quieres hacernos una pregunta. Quería hacer una pregunta. Es muy interesante, pero quería bajar un poco a la tierra. Estas medicinas, curas, técnicas futuras y no tan futuras, porque 3D está a la orden del día. ¿Para quién son? ¿Para quién podrá acceder a estas técnicas, a esta medicina? Por un ejemplo, tengo mucha simpatía por un país que se llama Bangladesh, por ejemplo, que son, no sé, 200 millones de habitantes. ¿Tú crees que estas técnicas llegarán a estos señores? Eso realmente es de las grandes preguntas del futuro, porque estamos hablando, y pasa muchísimo en la ciencia ficción, se genera esa barrera brutal social. De hecho, no quiero avanzar un poquito acontecimientos, pero luego hablaremos un poco del santo grial, ¿no? De la medicina del futuro, pero ya directamente con el tema de las prótesis, más que en las modificaciones genéticas incluso que en las prótesis, porque estamos hablando de que las modificaciones genéticas o impresión de tejidos, eso no está tan lejos. Eso tiene un coste brutal. Estás hablando de que tú tienes una hepatopatía o tienes un corazón que realmente ya prácticamente está a punto de ya no dar más de sí, y tú dices, bueno, vas a una clínica, mire, que me pasa esto, necesito un corazón nuevo. Claro, efectivamente, no pasa nada, esto cuesta tanto, vas, te lo imprimen un corazón nuevo con tu propio material biológico para que sea totalmente compatible y te lo insertan. Siempre, y esto es algo que me gusta mucho hablar de este tema, cuando lo discuto siempre sale la misma pregunta, ¿esto es para todo el mundo? Pues no lo sé, de hecho no lo sé, porque parece una cosa tan tonta, pero los smartphones hace, pues no sé, 10 años, 15 años, era algo de lujo absolutamente, o 20.
era algo que, bueno, de hecho no existían los smartphones, pero los teléfonos móviles no era algo de lujo. Y ahora mismo mucha gente, una gran población mundial está conectada con un smartphone. Entonces, esto es un poco como todo. Tienes que llegar a ese punto de productividad, de producción, para que todo sea accesible a todo el mundo. Siempre y que se permita, ¿no? Y que las grandes compañías o los grandes poderes, ¿no?, acepten que esto se desarrolle. Ese es el otro tema, ¿no? Existe mucha, ciencia ficción, ¿no?, que habla, pues, yo qué sé, se me ocurre, el mayor ejemplo es, los mayores ejemplos que he visto yo es la película de Elysium, ¿no? Te encuentras en una tierra realmente destrozada que lo que haces es que la población más rica pueda acceder a una estación espacial donde precisamente tienen uno de las cosas que quería hablar, que es una especie de máquinas que es como un super TAC, ¿no? Que a ti te meten ahí, te diagnostica y te cura. Ya está, es como un TAC, un tubo, te mete y todo te opera, te arregla todo y eres, pues, no imperecedero, pero bueno, tu esperanza de vida es súper alta. Claro, eso es una población, si la población mundial pues tiene un mogollón de millones, pues ahí viven 100.000 personas y los demás a pudrirse en la tierra. Es así. Porque esto nos llevaría a ese tema que tanto te apasiona, claro, que es el llegar a la inmortalidad. Efectivamente. De hecho, en la ciencia ficción hay un tema recurrente muchas veces que es la búsqueda a nivel médico de la inmortalidad. También es un tema que me apasiona porque realmente hay gente que es un gran detractor de la inmortalidad y grandes defensores, ¿no? Yo considero que el ser imperecedero, que el ser humano no pueda morir, podría llegar a ser maravilloso. También es un peligro brutal porque si este acceso a la inmortalidad que existe en esto de la ciencia ficción, no fuese para todo el mundo, lo que existiría es, como en las novelas de Altered Carbon, ¿no? Lo que existiría es un grupo de gente que lleva viviendo a lo mejor 500 años y luego los pobres desgraciados que tienen una vida normal. Estamos hablando de que ese grupo de gente son dinosaurios de épocas pasadas que tienen el control absoluto de todo, porque tú piensas que a nivel humano una persona inmortal, si la gran mayoría de gente no lo es, al final te acabas siendo inmensamente poderoso, porque conoces de todo, tienes la experiencia de todo, de decenas de vidas. Al final influencia de decenas de vidas. Eso es peligroso. Sí, claro. Lo que pasa es que en Altered Carbon me gustaría, yo creo que has tocado un tema muy interesante, y es que en Altered Carbon existe la posibilidad de generar cuerpos nuevos en un estado concreto, de una edad concreta, y la opción de subir tu conciencia a la nube, a la famosa nube actual, y luego descargarla en el cuerpo nuevo, totalmente optimizado, ¿no? De hecho, en el tema este de la inmortalidad, ¿no?, de la búsqueda de inmortalidad en la ciencia ficción, más o menos hay como dos vías realmente, para realmente ser inmortal. Luego está el ser, tener una esperanza de vida muy superior, que iría más en la impresión de tejido, no órganos nuevos, que eso realmente te aumenta la esperanza de vida muchísimo. Pero para llegar a la inmortalidad necesariamente se tiene que llegar al concepto de la digitalización de la conciencia humana. O sea, llegar a coger tu conciencia y convertirla en algo digital, en algo que se pueda almacenar en un soporte físico imperecedero de alguna manera, porque al final a fin de cuentas, el problema que podríamos decir, no sé hasta qué punto, pero nuestro cerebro no deja de ser una especie de ordenador de impulsos en el cual hay ceros y unos, hay conexión o no conexión. El problema es el gran entramado que tiene la complejidad de entramado que tiene nuestro cerebro, y poder trasplantar toda esa red de conexiones y descargarla nuevamente en ese formato. Pero de hecho, actualmente existe la tecnología, se está estudiando el tema de los ordenadores cuánticos, ¿no?, que tienen una capacidad de procesamiento ya a un nivel sobrehumano. Yo creo que un poco la posibilidad, remota o no, de la digitalización humana pasa por la creación de IAs que nos ayuden a conseguir eso, precisamente, de un nivel de procesamiento tal que te ayude a... Inteligencias artificiales.
Exacto, las inteligencias artificiales que te ayuden a precisamente coger ese número, o sea, es que es esa cantidad de memoria que tiene y de conexiones que tiene la mente humana y poder digitalizarla y poder incluso copiarla. Entonces, van por ahí, está el tema y lo que iba, que me estaba yendo, para poder acceder a eso existen las dos vías, ¿no? La manera, el soporte físico, que vulgarmente muchas veces en la ciencia se llaman las pilas, las petacas, que es en el tema de Altered Carbon, por ejemplo, por poner un ejemplo, es un disco que se implanta en la base del cerebro y ahí... Efectivamente. Ahí es como una parte más del cerebro donde se va haciendo una copia constante de tu materia, o sea, de tu Mira, así decirlo. Alberto, tenemos una oyente que te hace una consulta. Nos hablaba de un libro que se conoce, que se llama Desconexión, que parece ser que forma parte de una serie, en la que habla de una distopía en la que los padres pueden decidir si dar a sus hijos de hasta 17 años al gobierno para que los puedan desmontar y trasplantar sus partes sanas a la gente adulta o que tiene algún problema físico para mejorar su capacidad de duración de vida, con la idea de crear a un humano totalmente hecho aparte de las mejores, un humano totalmente hecho aparte de las mejores partes de cuerpos amputados, un deportista de élite, un pianista de clase, el cerebro matemático, y así crear, pues digamos, al ser perfecto. Sí, el poshumano, ¿no? Sí. El poshumano, que este es otro tema, ¿no? Sí. Bueno, realmente es que es lo que les hablaba Alfonso, que realmente es un nivel de... O sea, accedes a un ser humano tan potente que también es súper, súper, súper peligroso para sí mismo y para los demás. Estamos hablando que esta tecnología le da acceso a eso, a precisamente poder trasplantar lo que decíamos, el cerebro de un supermatemático, poderlo descargar en una pila, en este caso, filtrar los conocimientos de ese señor y pasarlo a otra persona. Y luego, a lo mejor, ese pobre desgraciado que estaba, el matemático se elimina precisamente para evitar problemas de robo de datos. De hecho, el llegar a piratear experiencias es una de las cosas de la ciencia ficción que se trafica con estas cosas, ¿no? O sea, imagínate, tienes al mejor cirujano del mundo y además esa persona está digitalizada. Es decir, que ahora mismo es lo que se dice siempre, tu cerebro es la mejor, ¿no? El conocimiento es la mejor caja fuerte, tu cerebro es la mejor caja fuerte porque nadie puede acceder a él hoy en día. Pero imagínate si sí, eso abre la veda a un peligro importante también. Sí, como la descarga de las conciencias a las redes, ¿no? Y precisamente el hecho de poder entrar en esas conciencias y usurpar o destruir incluso esas posibilidades. De hecho, Alfonso, ¿cómo lo ves todo esto? No, yo solo voy a introducir un concepto de hacer un poco de orden. O sea, yo creo que es, porque sabéis cuando he usado el término de superhombre y el posthumano. Hay el transhumanismo, hay el superhombre, que no tendríamos que hablar un rato más largo, y hay el posthumano. De todas maneras, yo aviso a los que esto lo vean muy claro, que nos quedan unos 4.000 millones de años hasta que el Sol nos fría. Por tanto, habría que empezar también a pensar cómo salimos corriendo de aquí. Y otra vez una pregunta. En esas naves que nos llevarán a otra galaxia, ¿los señores de Bangladesh tendrán acceso? ¿Habrán pagado la cuota? ¿Podrán pagarla? Eso es una buena pregunta. Siempre, mira, es que hablamos de la ciencia ficción como distopías. Hace nada, de hecho, se ha vuelto a hacer en Netflix una adaptación de una película que es Snowpiercer, que a la vez era un cómic, se trata de que, mira, hay un calentamiento global en la Tierra, brutal. Para prevenir ese calentamiento global se decide enfriar la Tierra, pero ese control se pasa y realmente hacen de la Tierra un cubito de hielo gigante. Para hacer que la humanidad sobreviva, se crea un tren de 1001 vagones que hace de arca. Vale, en ese tren
no va todo el mundo, va los que van. Y ahí lo que se paga el acceso, ¿no? Primera, segunda y tercera clase. Pero bueno, ahí caben los que caben. De hecho, la trama va un poco de que hay gente que se cuela de en ese tren y ahí pasan cosas, ¿no? Pues claro. pasa un poco lo mismo. O sea, en todos estos avances científicos en el que realmente se busca mejorar a la humanidad, de alguna manera, está la trampa también. Mejorar a la humanidad, quien se lo pueda permitir, quien nazca en la época adecuada, que resulte que ya esto se permite prácticamente a la totalidad del mundo, y si no se acabará, habrá gente que tendrá sus vidas de 40 años incluso, o sea, de esperanza de vida de 30 a 40 años, porque realmente piensa que la Tierra, realmente con todo el calentamiento global y todo eso, si se siguiese la progresión, cada vez va a ser más inhabitable. Pero además, los científicos la permitirán ser habitable en según qué zonas. Además, yo creo, perdonadme que os interrumpa también, acabáis de decir una cosa, concretamente Alfonso, el hecho del tiempo que nos queda en este planeta y la posibilidad de abandonarlo corriendo hacia otros lugares. En esto, en la ciencia ficción y la ciencia también cada vez más cercana, plantea las dos posibilidades, que sería la creación de las naves Arca, tú has mencionado también el término de Arca, Alberto, que sería pues naves generacionales, ¿no? En las cuales vaya una selección de la humanidad y que sin haber alcanzado lo que sería la posibilidad de motores lumínicos que superen la velocidad de la luz para poder llegar inmediatamente, pues con los suministros que tengan, poder de una manera sostenible, poder aguantar el viaje pues hasta galaxias pues que estuvieran a miles de años luz. Pero la otra opción, que yo creo que es la más cercana que tenemos actualmente, que sería la criogenización, es decir, personas que tengan que hacer un viaje de, no sé, centenares o miles de años, mantenerlos en un estado de estasis por una hibernación mantenida, que esto ya se viene hablando, pues me parece que desde principios del siglo XX o desde mediados del siglo XX, donde siempre tenemos la duda si Walt Disney está criogenizado o no, con la opción precisamente de poder hacer esto, ¿no? Dime, Alberto. Realmente yo creo que cuando abres la puerta a la digitalización, por ejemplo, la consciencia, ya te da igual el cuerpo. O sea, es mucho más fácil enviar tus datos a otro sitio y mucho más rápido. Realmente ya la carne, de alguna manera, si tú llegas a ese acceso de esa tecnología, tú ya puedes imprimir un cuerpo humano cuando tú quieras. Entonces, el viaje en el espacio es mucho más sencillo porque ni siquiera necesitas una nave que transporte humanos, solo necesitas enviar una señal de un punto a otro. Claro, tienes que acceder al otro punto, no a la otra antena, al receptor de ese mensaje. Pero eso lo puede hacer una máquina, no necesitas que esa nave esté tripulada, solo que tenga, por ejemplo, el receptor, la antena de conexión, poner en Marte, vamos a ponerlo en la Luna, algo cercano, ahí que la nave sea el punto receptor y ahí con un sistema, vamos a poner ni siquiera de impresión, porque los puedes llevar desde aquí criogenizados, cuerpos inertes, solo para descargar conciencias, y ya tienes ahí la colonización humana sencilla, de aquella manera, ¿no? Mira, me parece que Lázaro quiere hacer una pregunta. No es una pregunta, es una aclaración a una cosa que has dicho, Manel, que es que las naves, cuando puede haber velocidad hiperlumínica, siento chafaros, pero matemáticamente es imposible alcanzar la velocidad de la luz. Bueno, ahí estamos, que hablamos de la ciencia ficción. Eso es ciencia ficción y realmente es imposible, simplemente era eso. Es imposible que cualquier masa alcance la velocidad de la luz. Con lo cual tenemos que buscarnos la vida o con las naves Arca, la criogenización o, como tú me has dicho, Alberto, en la transmisión de datos. O empezar el viaje ya. Alfa Centauri. Es el sistema más cercano, si no me equivoco. Años luz, que es un sistema triple, y la principal es Próxima Centauri. Sí. Perdón, es que la astronomía es una de mis pasiones. Ya me callo. No, adelante, por favor, Lázaro, comparte todas las opiniones que quieras. Para eso estamos aquí, para que todo el mundo pueda expresar sus aficiones y sus opiniones. Alfonso, me parece que también tienes un apunte. Sí, a ver, la ciencia ficción es una literatura, un arte cinematográfico
pero creo que de vez en cuando hay que tomar un poco de pies al suelo. Cuando yo me refería a los 4.500 de años, es recordaros que el Sol ahora actualmente es una enana roja y en 4.500 será una gigante roja y nos absorberá, bueno, nos quemará. La temperatura será tan alta que nos quemará. Luego se retrotraerá y al final se acabará el tema. Por tanto, hay un final y esto hay que pensarlo. Luego saldremos, nos saldremos. Sí, yo también creo que en 4.500 millones de años hay mucho margen para que la humanidad ya haya escapado de ese, de una manera o de otra, porque es posible que no lleguemos ni siquiera, o sea, nos hayamos extinguido sin necesidad de que el sol nos queme. Doctor Penas, perdona que te interrumpa, pero esto que dice es correcto, pero en realidad no son 4.500 millones de años. Dentro de 1.800 millones de años, la Tierra ya será inhabitable, porque, como dice aquí el compañero, el Sol se convertirá en una estrella supergigante roja que alcanzará más o menos la órbita de Marte y luego estaría y se convertirá en una blanca, pero eso será en 4.500 millones de años, pero se convertirá en una supergigante roja en unos 1.800 millones de años. Ahora tenemos bastante menos tiempo de parece. Bueno, es... pero es lo que he leído. Nos acabas de quitar un montón de años, con lo cual ya podemos empezar a ponernos en marcha. Fíjate, pasando de lo que ha dicho Alfonso al principio de Alejandro Magno, que son unos 3.000 años antes de Cristo, ahora, que es 2020, hay unos 5.000 años, ¿no? Desde el cero, desde la nada, a el inicio, por ejemplo, de la bioimpresión 3D, ¿no? Esos son solo 5.000 años. Solo. Sí, pero piensa que todavía no hemos llegado a Marte, que está aquí al lado. Imagínate un viaje a la próxima estrella, a la estrella que está más cerca, que son 4 años y medio, y que no es habitable, porque es una estrella que no tiene un sistema planetario alrededor que es Próxima Centauri. O sea que, pero ¿crees, Lázaro, que esto es debido a la falta de capacidad humana o que en estos momentos estamos en una fase que no interesa precisamente ese desarrollo tecnológico para ir a otros planetas? No lo sé exactamente, pero desde luego en materia de viajes espaciales estamos absolutamente en la prehistoria. La prehistoria. Ya digo, no somos capaces de llegar a Marte, que está a 5,5 millones de kilómetros, ni pensar en llegar, lo que digo, a Próxima Centauri, que está a 4 años y medio luz. Perdonad, es que este es un tema que sí que realmente me fascina, el tema de la astronomía. Y es imposible, absolutamente impensable ahora llegar. Claro, hará falta mucha evolución. Y no contes con llegar a la velocidad de la luz porque es imposible, matemáticamente. Y cuando matemáticamente es imposible, es que es imposible. Alfonso. Hay un punto que es interesante, os lo aporto ahora, y es que hay una rama de la medicina militar que es la medicina del espacio. O sea, podemos estar en la prehistoria en otros temas, pero desde el año 68 Estados Unidos ya funda el primer centro, y yo, porque lo he conocido, el primer español que va al centro de Estados Unidos de la medicina del espacio fue en el año 71-72, 1971-72. Y están estudiando desde entonces, con la poca experiencia que había, a la que tenemos ahora. O sea, están estudiando humanamente, con el cuerpo humano que tenemos ahora, hay mucha complicación. Técnicamente, con los cohetes que hay. Pero, perdona, pero esta medicina del espacio está más o menos aquí, a 300.000 kilómetros, que es la Luna. No estamos hablando de años luz y lo primero encontrar un sitio habitable, no una estrella, que en una estrella no se puede vivir. Tiene que ser una planeta que está en un terreno habitable, quiere decir que ni esté muy helado, ni esté muy caliente, como es la Tierra, claro. La Tierra es una cosa muy rara aquí en el espacio, porque es habitable por muchos puntos, no lo vamos a explicar ahora. Pero claro, encontrar uno similar en la que la gravedad, o sea, que tenga un tamaño similar para que la gravedad no nos chafe y nos deje volar, que esté cerca de una estrella,
en una zona lo suficientemente fría para que el agua esté helada ni suficientemente caliente como para que el agua esté a vapor. Es complicado. Y ya os digo, el sistema más cercano que hay a 4 años y medio de luz no es habitable. Yo siento chafado. Pero, no, bueno, a ver, no. Es decir, seguramente, Lázaro, todas... Perdón que te interrumpa, pero hablamos de ciencia ficción, pero esto no es ciencia ficción, esto es real. No, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, precisamente ahí es donde son situaciones como estas, creo yo, en la que organizaciones, como ha mencionado Alfonso, de preparación de medicina espacial o de medios para poder avanzar y salir de este planeta, las tiene que estar considerando seguramente, ¿no? Todas este tipo de organizaciones. Seguro, pero es muy complicado. No me cabe duda, por eso está esta gente dedicándose. Y la ciencia que tenemos actualmente no nos da para hacer los viajes a sitios habitables en la Tierra, como la Tierra. Alberto, de todas maneras, ¿no crees que cada vez se está acercando más todo lo que hemos podido leer en años anteriores a que veíamos, pues, el famoso, ¿no? Los coches voladores y demás, o avances cibernéticos a nivel médico? Cada vez la realidad está alcanzando más a esa ciencia ficción. Yo creo que claramente sí. Estamos hablando que, por ejemplo, ya la bioimpresión de tejidos es algo real. No estoy hablando de si es cierto de que no se puede generar un hígado funcional y que implantable, ¿no? Trasplantable en un ser humano, pero realmente yo creo que estos son 50 años, 50, 60, vamos a poner 100 años a lo sumo. 100 años no es nada para realmente, no es nada para realmente poder acceder a eso. Y yo, lo que decía Alfonso y Lázaro, realmente, para mí, lo que no cuadra en los viajes espaciales es la fragilidad del ser humano. Esa es la variable de la ecuación que hace saltar la posibilidad. Lo cual nos llevaría quizás a que en vez de tener un cuerpo humano, tener un cuerpo artificial que pudiera soportar las situaciones del espacio con una conciencia humana tipo androide. Totalmente. Es que yo creo que va por ahí el tema. O sea, sí, la carne, en este caso, se hace con la tecnología de viajes espaciales que hay ahora, que es lo que dice Lázaro, es como ir en patines por el espacio, ¿no? Porque hablamos de la materia del humano, perdona, pero en realidad la materia y la energía que conocemos es el 4% de la energía y la masa total del universo. Sabemos que existe una masa oscura, que es un 24%, y sabemos que existe una energía oscura, que es un 72%. Claro, no sabemos absolutamente nada de esto. Si sabemos cómo un cuerpo humano cerca de esa materia, de esa energía, podría responder. O sea, estamos muy atrás. Con perdón, soy un poco negativista, que no lo suelo ser. No, totalmente. Es que esa es otra de las historias, ¿no? Que en la ciencia ficción pasa, que es en la ecuación, en esa que hemos dicho que también que el ser humano es el punto débil, ¿no? Pues realmente también pasa que conocemos poco a nivel científico de otras vías para llegar a aumentar la velocidad de los viajes espaciales. Es verdad que la velocidad luz estándar de Star Wars, eso ya se sabe que no se puede hacer, correcto. Pero luego están los viajes de curvatura, ¿no? La velocidad de curvatura y todo esto, que es otras vías matemáticas para... Hablando de los agujeros de gusano. Efectivamente, por ejemplo. A ver, son otras historias matemáticas que permiten esos superviajes espaciales. Los agujeros de gusano son como una inteligencia biológica, que sabes cuándo lo empiezas, pero no sabes cuándo lo acabas ni cómo lo acabas. Ni cuándo lo acabas, o en qué momento puedes llegar a salir. Absolutamente. Ahora estás aquí en el astronomía y me gusta. Es que la astronomía y la cosmología... Esto es lo bueno de estos programas, que podemos tratar estos temas con toda la amplitud que queramos y con los temas que más conocemos. Alberto. ¿Hay alguien más aparte de Alberto y nosotros? Alex, ¿estás por ahí o te has ido? Alex debe estar ya el pobre tirado por el suelo pensando que... María se ha dormido. Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? Laia se ha ido. Aquí cogiendo notas para hacer el resumen final.
Menos mal que tenemos una mente ordenada detrás de todo esto. Y en pijama, ¿eh? En pijama, ya son, que no es un pijama, puñeta, que no es un pijama que me encanta, tío. Te lo juro, no me voy a ponerlo igual. Mireia y Laia están ahí también. Bueno, que estáis ahí calladitas. Yo os voy a enseñar mi camiseta, que os la he enseñado, pero os la voy a enseñar. ¿Qué tenéis que decir, doctoras? ¿Os gusta mi camiseta? ¿Se ve? Muchísimo. Oye, a mí me ha parecido súper interesante, de verdad. O sea, he alucinado el nivel cultural que hay en el servicio general en medicina y en el servicio de trauma. Sí, es que... Yo he estado así tomando notitas porque realmente mi capacidad de poder interactuar es bastante, desgraciadamente, baja. No, por el amor de Dios. Aquí al contrario, aquí todas las aportaciones son bienvenidas y necesarias, precisamente porque los conocimientos y otras de estas cosas son desde arriba hasta abajo y transversales. O sea que cada uno aquí tiene su aportación. Mireia, ¿cómo lo ves? Mireia ha caído. Y Alex... Mireia se ha ido. Mireia, te oímos, pero no te vemos. Y Alex está dando una vuelta por ahí. Se ha ido en el fútbol de la Liga Alemana, seguro. Es sábado y toca pizza. ¿Ah, sí? Es sábado y toca pizza. Perdón, en mi casa esta noche toca empanada gallega casera. Pues en mi casa toca verdurita. Bueno, pero que tú estás como estás, necesitas la dieta que necesitas. Bueno, nos estamos acercando ya hacia la recta final del programa y, como bien ha dicho Alex, yo creo que este es el momento en el que quizás podríamos hacer un poco de resumen, ¿no? De toda esta tormenta de ideas, de aportaciones, de temas, de cuestiones que han salido, que se han puesto sobre la mesa y de tangentes que hemos asumido. Alex. Yo me quedo con una frase. Sois muy frikis, pero sois muy ingenuos. Perdonad, ¿eh? Habéis dicho que la velocidad de la luz no se puede conseguir. No habéis visto operar a Lázaro. Lo siento. En eso te tengo que dar la razón. Entonces, a partir de aquí, el resto desde ese momento, todo lo que habéis dicho antes ya no me sirve. Bueno, es que la verdad, si veis las cirugías de Lázaro, lo veis entrar por la puerta antes de que haya acabado, porque supera el tiempo. Es decir, cuando ya ha acabado, pero está entrando por la puerta nuevamente, como si hubiera ido a nivel de un agujero de gusano. Es el día de la marmota. Con Lázaro es el día de la marmota, pero es un paciente diferente. Esperad que hicimos la anestesia tipo Warren, que todo sí que vais a... Hostia, es verdad. Eso en tus manos es súper peligroso, ¿eh? Los operarías en su casa. Ocupación quirúrgica absoluta, tú, en su puñetera casa. Mira, ahora que has mencionado esto, Alex... Ahora que has mencionado esto, Alberto, una de las cosas en la preparación del programa nos había hablado del robot Da Vinci, precisamente, es decir, lo que sería la cirugía a través de un monitor, de un equipo quirúrgico a distancia, con lo cual manejando un robot que pudiera hacer la cirugía a distancia. O sea que desde casa, como podéis ver, Lázaro se ha teletransportado hasta mi casa. ¿Qué me dices? Pero sí, ha utilizado un agujero de gusano. A la velocidad de la luz. Entonces, ahora me voy a mi casa. Ahora sí que me habéis dejado. Sí, no, aquí las sorpresas son continuas. Precisamente la posibilidad incluso de operar de manera telemática, ¿no? Es decir, operar desde casa o desde algún otro centro. Madre mía. Y utilizando... Si se conectado antes. Por Dios. ¿Cómo lo habéis hecho esto? Y en pijama, Lázaro, y en pijama. En pijama, tonto. Estoy alucinando. Estoy alucinando. Que se vuelve. Es que Lázaro, ya lo sabéis, es la única... O sea, pues tenéis dos cámaras. Totalmente. Bueno, pues eso, lo del robot Da Vinci, la posibilidad de trabajar de forma dirigiendo un robot quirúrgicamente que haga la cirugía que tú estás haciendo de manera desde tu ordenador y que ese robot haga la cirugía a distancia. Tú puedes estar en Barcelona y tienes el paciente en Houston, mientras tú estás dando las órdenes vía informática, vía internet, para llevar a cabo la cirugía. Eso, Alberto, eso es otro punto también que no está tan lejos de que sea algo de rosca más, que es el hacerlo mediante realidad virtual, o sea, en VR. Entonces, eso además, ciertamente. Al final, el estar en quirófano o sea, estar en un sitio, un punto del planeta u otro, te va a dar casi igual.
porque tienes de realidad virtual, tú tendrás el paciente delante y tus manos se mueven como si estuvieses allí. Y mediante la aplicación el DaVinci también está... Exacto. No es un prototipo, pero estamos en un punto también embrionario casi de esta tecnología. De eso estamos hablando de quizás que son 20 años. No será... Realmente estamos a las puertas de algo fascinante. Yo creo que los próximos años van a ser impresionantes. Y espero que podamos estar ahí para poder vivirlos. Dime, Alex. ¿Cómo se titulaba el podcast? Medicina, historia y literatura. Como podéis ver, esa era nuestra idea inicial. Manel, ¿me cuentas en qué parte de eso sale Star Wars? ¿En qué parte lo habéis metido? Bueno, que sois unos caraduras, siempre vais a los literatura, en la literatura de ciencia ficción. Alex, es verdad, en la que hemos hablado, su imaginación. El avance protésico gracias a las múltiples lesiones por amputación de sables láser. Son muy pesados con Star Wars, coño. Son muy pesados. Siempre lo tienen que meter, siempre. La cuñita. Bueno, Alex, gracias a Dios que tenemos aquí la cabeza. A Mireia y a Laia. Aportaciones finales, Alberto. Pues nada, ya es lo dicho, que realmente los próximos 50 años tienen pinta de ser fascinantes, la verdad. Alfonso, ¿sigues con nosotros? ¿Estás durmiendo? ¿Has caído ya? No. Iba a decirlo de 50 años fascinantes. Perdonad, no sé si... Ya está que se parte de risa. No, lo voy a decir, espero que en estos 50 años no necesitéis utilizar gafas de esquí. Sí, ciertamente. Mireia. Bueno, felicidades a todos. Habéis hecho un programa de 1 hora y casi media, sin hablar de lo que teníamos previsto hablar casi. Así que, bueno, abro las puertas a los invitados a que otro día vengáis y hagamos otro directo para hablar realmente de lo que hemos hablado de medicina, hemos hablado de historia, hemos hablado de literatura y luego nos hemos ido hacia la vertiente ciencia ficción. Esa pasión. ¿Qué tal si le explicas a Laia cómo habéis hecho esto de las pantallas? Porque pobre se queda con la cara. ¿Qué? ¿Qué es eso de las pantallas? Ah, vale. Luego te lo explicamos aparte. Madre. Bueno. Con cuidado que aparece en tu casa al lado de Adri. Te lo encuentras así al lado de tu novio. A ver, hazlo otra vez. Lázaro, hazlo otra vez. Voy. ¿Estoy aquí? Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Me voy. Ella no está bien, se va a poner de parto. Bueno. Como sigas así, se pone de parto. Laia, antes de que te dé un infarto de la risa, alguna cosa final, algún apunte final? Que me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho. Ese era el objetivo, estupendo. Lázaro, ya no te pregunto cuál es tu aportación final, porque ya la tenemos muy clara. Quiero hacerla. Como ha dicho Alberto, de aquí a 50 años sabremos mucho más. Realmente hay un estudio que decía que los conocimientos médicos se doblaban cada 10 años. Entonces, dentro de 50 años sabremos 32 veces más de lo que sabemos ahora. Que parece mucho. ¿Lo ves, Mireia? ¿Lo ves cómo estamos hablando de medicina? Sí, porque soy médico, no sé si lo sabéis. Sí, lo tenemos. Bueno. Parezca también, ojo. Pues. Aquí está. Otra vez. Estupendo. Bueno, pues, Alex, no sé si ya has decidido. Lo va a besar. Yo creo que una de estas lo besa. Alex, aportación final tuya. No, que me parece fascinante que habéis tenido a 20 personas en el rato de más top conectadas, igual que pasó la otra vez. Me parece genial. Me parece muy, muy chulo. Nos lo hemos pasado muy bien. Eso es. Relajados. Sí. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. En la mía y en la de Manel. Lázaro, que te muteo.
El objetivo era pasárnoslo bien, que yo creo que este ha sido bueno, lo que hemos conseguido, ¿no? Y que la gente pues pudiera conocer temas que a lo mejor no siempre tienen al alcance. ¿Di, Alberto? Alex se la ha pasado bien a rato solo, por eso. Sí, no, yo me lo he pasado bien todo Alex, el rato, yo creo que Alex, cuando acabemos el programa, me va a llamar y vamos a tener una conversación. No, yo he escrito todo. El grifo, Manel, te hay que buscar el grifo. Estupendo. En este equipo me conocen y saben que soy políticamente incorrecto. Si no me hubiese gustado, ya os hubiese dicho. Lo que me parece de felicitar y agradecer a la gente que no siendo del núcleo duro, y había 7 u 8 personas que no son del núcleo duro, han entrado con nosotros, han participado. Me parece muy, muy bonito. Muchas gracias. La verdad es que estamos muy agradecidos por todas las personas que se han conectado, que han estado con nosotros durante este programa, y les invitamos a tanto a escucharnos en nuestro podcast semanal como en las nuevas ediciones que hagamos online. Sí. Quiero agradecer una vez más a nuestros colaboradores, Alberto, Lázaro, Alfonso, por los conocimientos que habéis aportado, por la alegría, la simpatía y, bueno, pues por vuestro buen rollo en general. En fin, me despido de todos vosotros y damos por concluido esta nueva aventura vía Teams online de Trauma entre Amigos en directo. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto! Hasta pronto. Laia, ¿estás ahí?